Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Ángela y hoy vamos a hacer una reseña de libros que leí en el año, libros que me impactaron. La lectura es un hábito que estoy tratando retomar, o sea, realmente me ha costado porque en la adolescencia y como hasta los 20, diría yo, leí bastante, o sea, pero demasiado, demasiado. Y luego, no sé si fue por la universidad o porque empecé a hacer como otras cosas, dejé de leer. Y yo tengo momentos en los que me meto en un libro y lo puedo terminar así súper rápido, o lo leo, como que lo dejo, como que vuelvo y así. Entonces hoy les voy a contar sobre 5 libros que leí, que me gustaron mucho y que pues puede que si tú los has leído, déjalos tus opiniones en los comentarios y si no, te los recomiendo. El primero es Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Este es un libro, digamos, que se puede enmarcar dentro de la categoría de autoayuda, pero lo que me gustó del libro es que está basado en la ciencia y pues Marian Rojas es psiquiatra y explica mucho el tema de cómo funciona el cerebro. Este es un libro que habla mucho sobre el tema de la dopamina y cómo nos volvemos adictos a ciertas cosas. Entonces, pues generalmente trata como el alcohol, sustancias, eh, también trata, y me gustó mucho esa parte, como el tema de las redes sociales y cómo eso se vuelve demasiado adictivo. Y dentro de la cita favorita sería, las redes sociales generan una gran cantidad de expectativas que tienen menos que ver con quiénes somos y más con la imagen que los demás perciben de nosotros o cómo interaccionan con nuestras publicaciones. A mí me encantó o sea, el capítulo, subcapítulo, no recuerdo, donde ella trata sobre las redes sociales porque decía que los likes son como dispensadores automáticos como de seguridad, como de confianza. Cada vez que tú recibes un like, pues obviamente te sientes bien y eso se vuelve adictivo. Me permitió también comprender que era necesario como buscar la dopamina en otros aspectos un poco más reales. Entonces, al final del libro ella trata como de rutinas vitamínicas y cómo hay cosas que sí nos pueden hacer sentir bien y que son buenas para nosotros, porque el tema con el celular y con las redes sociales es que se vuelve adictivo y cada vez más queremos más y como que nos deja con una sensación de vacío, que es algo que realmente yo he experimentado muchas veces cuando escroleo por mucho tiempo. El segundo libro que quiero decirles es Una vida con propósito. Este fue un libro que realmente me impactó positivamente, un libro que me encantó. Es del autor Rick Warren y está, digamos que en la categoría espiritual o de crecimiento personal y tiene alrededor de unas 368 páginas. Y lo que más me gustó es el enfoque eterno que tiene y el enfoque centrado en Dios y responde como todo el libro sobre la pregunta principal de para qué estoy aquí en la tierra. El autor da 5 propósitos que Dios tiene con la humanidad, con cada uno de nosotros, y me pareció muy bonito ver cómo todo siempre apuntaba a Dios. Por eso, la cita favorita que coloqué fue: el propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Y realmente cuando les digo que este libro me destrozó y como que me ponía en mi lugar cada vez que lo leía, es muy cierto, porque creo que yo soy una persona que he estado durante un tiempo batallando con el tema del propósito, como que a qué me tengo que dedicar, para qué estoy llamada, en qué debo, o sea, invertir el resto de mi vida. Y me encantó porque literalmente desde el principio, esta cita que les acabo de leer es de, creo que el primer capítulo, si no estoy mal, desde el principio el autor dice, stop, no se trata de ti, se trata de Dios. Y creo que eso me ha dado como también mucha más libertad. Ahora mismo, o sea, tengo muchos anhelos que están encaminados hacia otro lado, pero aún puedo cumplir el propósito
una vida con propósito en este momento, aunque no se alinee con los sueños que yo tenga, ¿sabes? Entonces me gustó mucho eso. Como pensamientos finales, recomendado literalmente para todo cristiano. O sea, creo que el autor hace un buen trabajo de aplicar las enseñanzas de la Biblia y sobre todo, o sea, el para qué estás en esta tierra, como les digo, alineándolo con Dios. Para cortar un poquito con el tema de superación, de autoayuda, incluso como el tema de no ficción, tengo este libro que creería yo que es el único de ficción que leí este año, que fue Amanecer en la cosecha de Susan Collins, y este es un libro que hace parte de la saga o del universo de los Juegos del Hambre. Están los tres principales que fueron los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo. Luego salió la novela de A Ballad of Songbirds and Snakes, una balada de serpientes y pájaros cantores que contaba la historia del presidente Snow, y esta última es la que cuenta la historia de Haymitch, que es el mentor de Katniss y Pita en pues la línea de tiempo original de los Juegos del Hambre. De verdad que me pareció un libro muy bien estructurado, muy bien desarrollado. O sea, el personaje de Haymitch, y tiene más o menos 496 páginas. Le doy 5 estrellas, literalmente me hizo llorar de una manera que, o sea, no está escrita, estoy esperando la película. Y además de eso, creo que hace muy buen trabajo la autora al dar contexto a la historia original, a la historia de Katniss, con el personaje de Haymitch. O sea, siento que conecta muy bien los puntos, conecta muy bien el pasado, porque obviamente aquí estamos viendo un Haymitch adolescente con el presente, que es el Haymitch adulto que pues vemos en la trilogía original, y muy bien desarrollados todos los personajes, los tributos, la gente del Capitolio. O sea, de verdad me pareció súper chévere. Ya vi el teaser que subieron de la película, me la voy a ver el otro año, y creo que la autora hace muy bien, porque sabes que a veces pasa que sale una trilogía o una saga original y luego los autores como que empiezan a sacar eh, historias paralelas de personajes secundarios, etcétera, y como que uno los lee y se da cuenta que es como que esto no era necesario, pero realmente esto, aunque no era necesario, fue todo, todo y más. La primera parte del libro que, o sea, siento que está bien, es como el contexto, pero a mí no me mató, ¿sabes? Me gustó más la parte ya donde habla de las 9 prácticas a desarrollar, y habla de varias cosas, de la lectura de la Biblia, de estar en comunidad, de la oración. Entonces, o sea, me pareció un buen punto de partida pronto si tú no sabes cómo desarrollar esas prácticas. Y mi parte favorita es hacer espacio para el evangelio. Él empieza a desarrollar el tema de la hospitalidad y cómo incluso decía como que abrir las puertas de tu casa es abrir, o sea, las puertas a las demás personas, o sea, como que compartir del reino de Dios incluso conlleva eso. Entonces, tocaba mucho el tema como de la comunidad, de cómo demostrar a Jesucristo a través de, por ejemplo, eso, compartir eh, juntos, de compartir cenas juntos, de compartir tiempo juntos. Y eso me llevó mucho como a Hechos 2, ¿sabes? Como esa iglesia primitiva que nos dice la iglesia, que nos dice la Biblia, perdón, que esas personas, o sea, estaban juntos en el partimiento del pan, estaban juntos en el templo. O sea, no es solamente estar juntos en la iglesia, sino también estar juntos, o sea, en las casas, ¿sabes? Y me inspiró mucho, realmente me inspiró mucho en el ministerio del Señor Jesús. Y cuando leemos la Biblia podemos ver que Él compartió mucho. O sea, el estar en la mesa, en comidas con varias personas. Entonces, estoy en ese proceso de aplicarlo. Un podcast me gustó, es algo corto, tiene 224 páginas y es de 100 días. Entonces me gustó que es fácil, es práctico, porque cada día te lo lees, es como una hoja más o menos, y te lleva mucho como a aplicar una lección de vida. Ella te da como una lección de vida a través de algo que le sucedió, y pues también lo relaciona pues, con la palabra, con un versículo bíblico. Te lleva como a una oración final a reflexionar. Sobre todo el tema general del libro es sobre la espera,
la espera de Dios. Entonces creo que es un libro útil si tú estás esperando la respuesta de Dios en algo. La autora al principio manifiesta pues desde su perspectiva qué ha estado esperando ella y cómo ha podido aprender a esperar en Dios en medio de esas circunstancias. Me pareció muy bonito, muy chévere, muy ligero. Y la cita favorita que quiero colocar es: la mayor prueba de nuestra fe es cuando oramos por algo y Dios nos responde. Seguiremos creyendo en Él y poniendo nuestra fe en Él. Seguiremos confiando en Él y lo elegiremos incluso cuando nos respondan nuestras oraciones en el plazo que deseamos. Y realmente yo creo que no hay nada que ponga más a prueba nuestra fe que esperar la respuesta de Dios. Entonces siento que también me ha ayudado mucho y, o sea, como que cada día el mensaje que traía venía justo a lo que yo necesitaba. Y el último libro que quiero compartirles, o sea, no hice la ficha del libro, pero es La práctica de la presencia de Dios, por el hermano Lorenzo o por Brother Lawrence. Y este es un libro que conseguí, creo que estaba referenciado, si no estoy mal, en Una vida con propósito o en otro libro que leí. Y yo dije, bueno, este libro me interesa, lo busqué y lo empecé a leer y es súper corto, creo que no tiene ni 100 páginas. Y esta es la vida de un hombre que era monje, estaba en un monasterio, pero que él empieza pues a desarrollarse en como una serie de cartas y como conversaciones en donde empieza a decir que él ha encontrado pues la manera de practicar la presencia de Dios. Y me pareció un libro muy interesante porque me permitió como profundizar en el hecho de la oración. Incluso él mencionaba como en sus cartas que sus tiempos de oraciones no eran diferentes a sus tiempos de actividad. Ustedes saben que pues, bueno, digo yo, de lo que puedo entender leyendo el libro, que las personas que están en un monasterio pues obviamente tienen un tiempo como de lectura, de oración, de ayuno, o sea, esas prácticas, pero obviamente también tienen un tiempo como de actividad. Entonces él se dedicaba en la cocina y él decía que su tiempo de oración no era diferente a su tiempo en la cocina, porque aún en medio de la cacofonía de los sonidos, o sea, de todo el mundo, de la locura de la cocina, él se encontraba como tranquilo porque era como si dentro de sí él estuviera orando y hablando con Dios. ¿Sí? Entonces, básicamente, como la premisa del libro es eso, como practicar la presencia de Dios y de dibujar un poco esa línea de el tiempo de oración y el resto de mis actividades, y ver el resto de mis actividades como el momento en el que yo también tengo la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, me encantó leerlo demasiado. Bueno, básicamente esos fueron los libros que leí este año. Cuéntame en los comentarios si tú leíste algún libro, las recomendaciones de libros que me dejas. O sea, realmente Una vida con propósito me lo recomendó alguien aquí en YouTube y fue la mejor recomendación que me pudieron haber hecho. Entonces nos vemos mañana, el día número 8 de Blog.